Yo vengo de un país que es muy curioso porque mi país en sí mismo es muy excluyente y uno toda la vida crece bajo esa influencia. Cuando tú hablas de Colombia, tú no puedes hablar de un país solito así, sino que hablas de un país con muchas pequeñas regiones. Y una de las cosas que a mí siempre me impactó era que cuando tú estabas en una ciudad podías de pronto no ver a nadie que tuviera raza negra, sino que todos estaban en un solo sitio del Pacífico y no pasaban de acá para allá, y los de acá se mezclaban con estos, y la gente del interior algunas veces tienen rivalidades y dicen que estos no te juntes con estos porque esos son sucios, porque estos son tal y cual cosa. Entonces, bueno, tú creces bajo esa influencia extraña. A ese tipo de país dividido y con mucha violencia, porque en realidad muchas de las luchas que ha habido en nuestros países en Latinoamérica es lo que tenemos en común. Siempre hemos tenido facciones que son muy encontradas. A ese país llegaron los misioneros en cualquier tiempo de la década del 60. Y bueno, mi familia, para bien o para mal, estaba incluida entre esas primeras familias, como tal vez lo mencioné la noche de ayer. Y cuando yo comienzo a hablar y comienzo a pensar en la influencia del Salvador en mi vida, necesariamente tengo que pensar que esa presencia no ha sido estática. No podemos hablar de que Dios, nuestro Padre Celestial, se manifiesta en tu vida de una manera uniforme, sino que todo va como de acuerdo a la etapa, de tal modo de que cuando comienzas a hacer retrospectiva a tu vida, te comienzas a ver que la relación que tú tienes con el Salvador ha cambiado o ha variado, y la verdad es que lo que soy y lo que he logrado llegar a ser y tal vez lo que seré tiene esa marca de lo que es la iglesia. Cuando yo esté lejos o esté cerca, pienso en lo que ha sido la iglesia y la influencia del Salvador en mi vida. No puedo pensar en nada diferente. Creo que nací dentro de la iglesia y moriré dentro de ella, porque no puedo ver otro lado. No porque no los haya, hay muchos caminos, pero obviamente con mi cultura y con mi formación yo no puedo ver nada distinto. Me acuerdo cuando yo me fui a bautizar, una de las cosas más complicadas era esa ruptura generacional, porque mis padres se han convertido en mormonismo. Cuando yo me iba a bautizar, mi abuela estaba allí. Ella había sufrido algún percance, estaba en una cama y no podía levantarse bien, y me dijo, le dije: abuela, me voy a bautizar, es en la iglesia y todo esto. Pues yo ya había sido bendecido cuando tenía 3 años y ahora tenía 8 años y había llegado el momento del bautismo. Y mi abuela me dijo: mijo, usted sabrá lo que hace, eso es pecado, porque mi abuela era muy católica, pero si eso lo hace feliz, ¿qué vamos a hacer? Hágalo. Entonces, ese tipo de comprensión me hizo recapacitar en algún momento de mi vida y me dije: qué extraño, es mi abuela y prefiere que yo sea feliz por encima de lo que ella pueda pensar que es pecado. Eso me acompañó a mí para siempre y me comenzó a acompañar desde ese momento. Ir a la primaria en esa época no es como hoy. La primaria creo que era los sábados, algo así. Entonces tomaban la Santa Cena en la primaria. Entonces todo era diferente. Era una dinámica, la dinámica de la iglesia, todo giraba alrededor de eso. Y en la mitad de la semana había algo que se llamaba la mutual, donde iban las mujeres y los hombres jóvenes, ¿sí? Yo creo que la mutual se ha convertido en esa época en un espacio para socializar. Esas socializadas muchas veces terminaban en matrimonios. Era ver los misioneros de aquella época cómo interactuaban mucho con la gente, con las familias, sobre todo si la familia eran los únicos mormones que habían muchos kilómetros a la redonda. Ahora, con el paso del tiempo, yo me pongo a pensar, a traer todos esos recuerdos a colación. Papá ya era un hombre muy adulto cuando conoció la iglesia y cuando se hizo presidente de Rama y todo eso, y le tocaba también lidiar con todo aquello. El tema de la exclusión era algo que era medio velado. Inclusive en aquella época la iglesia
habían ciertas restricciones para que algunas personas recibieran el sacerdocio. Y una de las cosas que de pronto yo he escrito sobre eso y que más me impresionó fue alguna vez estar husmeando por la capilla mientras el papá hacía entrevistas. El hermano Zapata le decía: presidente, no, yo sé que esas son cosas de los hombres, esas no son cosas de Dios, no pueden ser cosas de Dios. Y decía mi papá: son cosas de Dios, téngalo por seguro, tal vez algún día llegue el tiempo en que usted le va a dar el sacerdocio, pero ahora no puede. Y papá era así, era tajante. Yo solamente me acuerdo que este hombre, un hombre interesante, después tuvo algunos problemas con alcoholismo, se fue de la iglesia y volvió, pero era una persona muy interesante en su contexto. Estuvo llorando y mi papá era totalmente insensible, lo miraba simplemente que el otro lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, alguna vez llegó el momento en el cual a ese hombre le dieron el sacerdocio, pero por el momento yo sentía de que esa exclusión también había llegado a mi vida de alguna manera. Cuando yo era niño las cosas eran muy diferentes. Esa relación que me enseñaban a tener con el Salvador se basaba en una escritura clásica que está en Alma 37, 35, 37. Decía: mira, y cuando, inclusive me pareció extraño como sonaba, porque decía que cuando te acuestas, acuéstate en el Señor, cuando te levantas, levántate en el Señor, y yo no podía conseguir todo aquello en mi mente de niño, pero era la oración. Se refería a la forma en que nosotros nos comunicábamos con el Salvador. Cuando yo iba a la primaria, eso era muy interesante, porque entonces compartíamos todas esas experiencias y de alguna manera yo me sentía protegido. Yo no puedo decir que de aquella época de la primaria yo sentía alguna experiencia especial, pero sí pasé muy bueno. Y pues probablemente eso y la falta que me hacía la iglesia en esa época fue una de las cosas que me han servido para afianzarme el resto de mi vida. Tenía una maestra, ya se fue, ya murió, esa gente se muere, ya se... pero era muy querida conmigo y me enseñaba. Me acuerdo que teníamos un cartelito de marcadores donde teníamos que aprender los artículos de fe. Y me la hacía repetir. Y yo no me la aprendía, no me colocaba mi botoncito de marcador. Bueno, pero esa época tan tierna y tan cándida fue formando en parte mi carácter. Nosotros éramos, no sé si amorosos o fuertes, pero yo recuerdo que una de las cosas era que con papá, aunque teníamos una relación cercana, era a la vez muy curiosa. Íbamos a elevar cometas en la tarde y todo eso. Pero bueno, esa época de la primaria salió pues con honores, pero ahí empezó la dificultad tan horrible. Un día cualquiera había cambiado de colegio, era un colegio católico, franciscano, por más decir, y llego yo ahí algún día y se acerca a mí un tipo que yo nunca había mirado a nadie como lo vi, porque fue la primera vez que yo vi a alguien tan lindo al lado mío. Yo, ay, ¿qué me está pasando? Era un hombre, sí, y lo miraba y me dijo: hola, me llamo Felipe, ven, ¿te puedo ayudar con tus pruebas? Le dije: hazlo. La verdad es que ahí comenzó la perdición mía, porque hasta el momento todo había sido maravilloso. Yo no podía sacármelo de la cabeza y todo el tiempo estaba pensando en él. Y eso fue tan complicado. Yo comenzaba ya a ver las contradicciones y a mí me entrevistaban, era entre 13 y 14 años y me estaba preparando para ser maestro en la iglesia. Era maestro de institutos, de seminarios, era muy activo en la iglesia, pero yo no entendía. Papá venía de una sociedad machista, si yo le llegaba con el cuento de que, papá, es que está Felipe, papá nunca lo iba a aceptar, jamás. Mamá moriría de un infarto al momento si yo le contaba eso. Entonces tampoco era opción. Entonces, ¿cuál era la única opción? Enciérrese y pregunte por qué. La iglesia siempre mantuvo una posición muy cerrada en esa época. La ortodoxia de la iglesia se ha venido liberando poco a poco, pero en esa época era compleja. Cuando tú leías los discursos eran condenatorios. Estás haciendo algo malo, es pervertido, es malo. Yo iba a la capilla y yo tenía acceso a todos los folletos, me los leía al escondido, pero a veces no quería ni mirarlos. Yo encontraba eso en algún cajón y me ruborizaba. Era complejo, pero entonces te sentías solo. ¿Cuál era la única presencia? Hubo dos mensajes en la capilla que
me ayudaron a entender un poquito las cosas, no mucho, pero la primera de ellas tenía que ver con la tolerancia. Algún discurso que había en una leona titulado alguna vez ese pato, cuando decía por debajo los patos son diferentes. Era un discurso que hablaba de la tolerancia y hablaba de cómo mirar a los demás, no en tu contexto, sino en el contexto que debe ser. O sea, no puedes esperar de que toda la gente sea igual a vos, ¿sí? Entonces, esas palabras me ayudaron a entender un poquito de cuál era el ambiente que yo estaba viviendo y que yo mismo era un pato, era un ser diferente. Y alguna vez entendí de que la oración realmente tiene dos partes, una parte en la que tú hablas y otra parte en la que tú escuchas. Y me acostumbré a escuchar y a reflexionar un poquito sobre mis cosas. Tal vez fue lo único, esas oraciones largas que yo hacía en la tarde cuando llegaba del colegio fue lo único que me tranquilizó. Fui a una misión, cuando me preguntaron que si yo era digno y todas las... Sí, claro, allá fui, estuve en la misión y vendrían otros tiempos todavía más complicados. Yo me acuerdo que en la misión la dinámica de entenderme con mi Padre Celestial era diferente. En Cartagena, bueno, en ese tiempo se alentaba mucho a los misioneros a que bautizaran, bauticen, vaya, tienen que tener tantos bautismos o si no están haciendo las cosas malas. Y yo aprendí muy bien la lección. Entonces, en esa época a mí me llamaban el conquistaceros, porque no había semana que pasara de mi misión sin que yo no tuviera un bautismo. Pues en realidad en 5 meses logré tener 107 bautismos en Cartagena. Entonces eso era un récord. Y dije, ay, no, pues este es el que necesitamos acá. En las noches caminaba por la playa y comenzaba a darme el peso de mis cosas, de quién era yo y qué estaba haciendo yo allá. Y miraba y había algo que se llamaba el fuego de San Telmo, que en cierto modo es unos relámpagos que hay en la noche y a veces me iba ya tratando de entender que Dios estaba en ese relámpago y que me estaba respondiendo, o me hacía la ilusión de que así era, porque yo vine con esa carga tan pesada y pasaron muchos años antes de que yo pudiera realmente asumir cuál era mi sexualidad y por qué estaba yo aquí. Y la verdad, si no hubiera sido por la fortaleza que logré durante esos años y la compañía del Señor en mi vida en ciertas ocasiones, en ciertos momentos especiales, hubiera sido muy complicado. Debo entender de que salir y dejar atrás todo aquello que me hacía daño fue muy complejo y que inclusive estoy a punto de que ya no soportaba más. Y en la última etapa de la vida mía, como mormón, yo me acuerdo que mamá tenía Alzheimer, estaba en la clínica alguna vez y volví a comenzar otra vez todo aquello con lo cual traté de aceptarme a mí mismo. Les diré de que alguna vez logré por lo menos aceptarme y que un hombre llegara a la vida mía, así fuera un hombre el mismo que estaba atendiendo a mamá. Entonces yo de un momento a otro se fue mamá y dejó herencia, porque tuve por lo menos un amor en la vida mía por primera vez, algún amor que me correspondía, y a pesar de que yo sentía de que eso no era lo que la iglesia quería en su momento, ni iba a entenderlo, yo estaba dispuesto a asumirlo, porque a veces por amor uno va al infierno. En su momento lo pensé así, después supe de que no había tal infierno, cuando uno alcanza a entender la misericordia de Dios y que Dios está presente en todos aquellos pequeños actos. Bueno, no, yo creo que esas etapas son las que me han llevado a donde estoy hoy. Solamente quiero que entiendan de que, como dijo alguna vez mi presidente de misión, cuando yo le intenté decir mis cosas, me dijo, no, lo que tengas en la cabeza no te preocupes, Dios no condena a nadie a un destino sin esperanza. Y eso es lo que yo tengo claro en el día de hoy, y lo que quiero compartir con ustedes lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.